Pues buenas tardes a todos. Saludos a todos los hermanos alrededor de las áreas en que nos estamos conectando en este día sábado. Bueno, yo quería aprovechar la oportunidad para tratar un tema que realmente es una extensión de los temas que hemos estado tratando durante esta temporada de fiesta que acaba de concluir. Y vamos a sacar un tiempito para estudiar el tema de si la ley de Dios está en vigor o si está parcialmente en vigor o si, como algunos proponen, algunas personas que proponen que la ley está abolida o está, en el caso de algunos analistas o religiosos, ya sean teólogos o ministros, dicen que fue cumplida por Cristo y que por lo tanto nosotros no tenemos que cumplirlo. Así que los que indican que fue cumplida por Cristo y que nosotros no venimos obligados a cumplirla, pues naturalmente se basan en las escrituras mayormente del apóstol Pablo, que todos nosotros conocemos algunas de ellas, pero que naturalmente yo quiero aprovechar este estudio para enfocar un poquito más en detalle acerca de ella. Bueno, el título, para aquellos que les gusta tomar nota, el título de este mensaje es El fin de la ley. El fin de la ley. Y vamos a cubrir 4 escrituras que nos dan una noción de este tema en diferentes direcciones. La primera escritura es Romanos 10:4. Romanos 10:4, que dice que el fin de la ley es Cristo, o que Cristo es el fin de la ley. Y vamos a enfocar un poquito más en detalle en esa escritura en particular. Gálatas 3:13, empezando el versículo 10 al 13, al 14, que habló de la maldición de la ley. Si realmente cuando nosotros obedecemos la ley estamos bajo la maldición de la ley. ¿Y qué es exactamente la maldición de la ley? Tercera escritura, esa sería la segunda, Gálatas 3:13, Hechos 15:19 al 20, que es la determinación de la iglesia de Jerusalén sobre el asunto de la circuncisión, que todos conocemos en la iglesia, y qué impacto tiene eso en si la ley está parcialmente en vigor, o si realmente la deja sin vigor. Y la cuarta escritura, Romanos 3:19 al 20, Romanos 3:19 al 20, que dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que esas son las escrituras que vamos a tomar en consideración para el estudio de hoy. Y bueno, espero que podamos profundizar un poquito más acerca de este tema, que es un tema controversial y que lamentablemente también puede convertirse en un virus mortal para nosotros espiritualmente hablando, si caemos en los razonamientos erróneos, porque es un tema vital para nosotros. Así que bueno, vamos de lleno a la primera escritura, Romanos 10, versículo 4, que Cristo es el final de la ley, o porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Bueno, en un estudio bíblico hace un tiempo atrás, alguien tímidamente levantó su mano y hizo una pregunta. ¿Podrían explicarme qué es lo que significa Romanos 10:4? Bueno, no es una escritura que uno no se la sepa de memoria. O sea, si le pregunta a cada uno, ¿podría explicarnos qué es lo que significa Primera de Juan 3:4? O Romanos 6:23, o Mateo 24:7, que está de moda en este momento. Pues uno le viene enseguida a la mente el texto, pero aquí nosotros no conocemos esa escritura, no es una escritura favorita de
de la Iglesia de Dios, y muy pocas personas en la iglesia a lo mejor conocen esta escritura de memoria. Romanos 10:4. Bueno, yo tengo aquí, saqué una impresión de cómo es que se aparece esa escritura en diferentes versiones de la Biblia. En todas las Reinas Valera, aparece como que porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y la única que tiene una traducción diferente a esa es porque el cumplimiento de la ley es Cristo, para la justicia de todo aquel que cree. La Reina Valera contemporánea. Pero todas las otras dicen porque el fin de la ley es Cristo. Y eso es lo que esta persona tenía claro en su mente cuando hace la pregunta. Obviamente, lo que había en su mente era una duda de si la ley está en vigor o no, de si Cristo es el final de la ley, y que nosotros en ese sentido no venimos obligados a cumplir los requerimientos de la ley. Bueno, un tema sumamente controversial, como todos nosotros sabemos, y que puede ser mortal si lo malinterpretamos, o sea, si no lo interpretamos correctamente. Así que, bueno, no es una escritura favorita de nosotros, de los que a lo mejor enfocan en que la ley está o abolida, o que nosotros no la tenemos que cumplir, o que está parcialmente abolida o parcialmente en vigor. Para ellos sí que esta es una escritura que utilizan porque viene de la Biblia, o sea, viene del apóstol Pablo, fariseo, y bueno, nosotros sabemos que era amante de la ley. Así que le explicamos a esta persona, bueno, que nosotros interpretamos en la Iglesia de Dios que Cristo es la razón de ser de la ley, no que la ley esté abolida por Cristo. O puesto de otra manera, que el propósito o el objetivo de la ley es mostrar la mente y el carácter de Cristo, la mente del legislador de la ley. O sea, que lo que hay detrás de la ley es obviamente su legislador, y eso es lo que refleja la ley. Y bueno, la persona se quedó allí sentada. Su lenguaje del cuerpo lo que decía es: no me convence. No me convence, como obviamente nosotros no podemos convencer a muchas personas en este mundo que piensan que no tienen una comprensión adecuada de la ley, y si la ley está en vigor y qué parte de la ley está en vigor, porque es una pregunta que le surge a menudo en el mismo seno de la iglesia. ¿Qué parte de la ley está en vigor y qué parte no está en vigor? Así que, bueno, para los que quieren disminuir la relevancia de la ley, empiezan por darle un nombre que desvía la mente de las personas en cuanto a el origen de la ley, cuando hablan de que la ley es la ley de Moisés. Bueno, es una expresión que aparece también en la palabra de Dios, pero nosotros preferimos referirnos a la ley como aparece en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 34, versículo 14, donde indica que es la ley del Eterno dada a través de Moisés. O sea, que Moisés es el mediador y que Cristo es el legislador. Y por ahí es que nosotros tenemos que empezar a evaluar este tema, porque de lo contrario pensamos que la ley tiene un origen humano, en lugar de entender y partir de la premisa que la ley tiene un origen divino. Así que eso es importante que lo entendamos para empezar el tema de qué es lo que significa, cuál es
el impacto de esta declaración de Pablo en Romanos 10:4, que Cristo es el final de la ley. Así que en cierto sentido es correcto decir que el fin de la ley es Cristo, porque no tiene sentido decir que el fin de la ley es Moisés, porque lo que quiere decir es que el fin de la ley, si nosotros lo interpretamos, es mostrar al legislador y que en ese caso no cuadra con decir que el legislador es Moisés, porque realmente el legislador es divino. Así que por ahí tenemos que empezar para ver el origen de la ley, las intenciones del que da la ley y naturalmente la naturaleza del que da la ley. Bueno, ordinariamente cuando uno hace este tipo de explicaciones, cuando las personas hacen este tipo de preguntas, realmente lo que nosotros vemos es que ellos se dan de cuenta de que nosotros sí creemos en la ley y que sí entendemos la naturaleza eterna de la ley, pero ellos no están ellos no comparten esa misma visión. Así que ordinariamente lo que sucede es que ocurre la neutralidad. O sea, las personas siguen pensando lo que han venido pensando y el resultado es que nosotros vemos una expresión en sus caras de que no lo estamos convenciendo. Así que, bueno, vamos a examinar un poquito qué es lo que quiere decir esta escritura y vamos para ello a ver de dónde es que se traduce la palabra fin en esta escritura de Romanos 10:4. Y bueno, haciendo un poquito de investigación encontramos que esta es la palabra griega telos. Telos es T-E-L-O-S, telos. Y la palabra en la concordancia en Strong, la G 5056, si ustedes lo quieren verificar, G 5056, y es la palabra telos. Y aparece que tiene dos posibles significados. Primero, la conclusión de un acto, o está, en este caso es terminación o fin, como en efecto se usó aquí por los traductores al español, al castellano, como fin. Y segundo, tiene un segundo significado. Tiene otro significado que es un significado alterno, que no es igual o no proyecta lo mismo que proyecta la palabra fin, que es, el segundo significado es resultado, propósito, finalidad. Y que en este caso los traductores usaron fin en lugar de usar propósito, porque fíjense ustedes cómo cambiaría radicalmente el contexto de esta escritura si dijéramos que Cristo es la finalidad de la ley o que Cristo es el propósito de la ley versus que Cristo es el fin de la ley. Así que toma un giro muy diferente que no causaría esta confusión lamentable cuando las personas leen de que Cristo es el final de la ley en todas las versiones de Reina Valera, que es la más conocida por nosotros. Así que verificando aquí cuántas veces aparece o algunas de las veces que aparece esta escritura, esta palabra telos en las escrituras griegas, le voy a dar aquí algunos sitios donde aparece esa escritura. Por ejemplo, en Mateo 24:6, dice: oiréis de guerras y rumores de guerras, pero todavía no es el fin. Esa palabra el fin que se usa ahí es telos. O sea que ahí está perfectamente usada o traducida. Porque no tiene sentido decir, pero todavía no es el propósito. O todavía no es la finalidad. Eso no tiene sentido dentro del contexto en que se está usando. Otra
otro lugar donde se aparece precisamente en Mateo 24:13, dice, el que persevere hasta el final. Ese final es telos, la palabra telos. Ese será salvo. Bueno, es obvio que tiene que ser ahí final, o el final de un acto, como dice la primera definición de esta palabra en la concordancia Strong. Mateo 24:14, otra ocurrencia. Dice, será predicado este evangelio y después vendrá el fin. Esa palabra fin ahí que se está utilizando es la palabra telos, T-E-L-O-S. Así que podemos preguntarnos, ¿existirá en las escrituras griegas algún sitio donde se utilice la versión alterna, la versión del propósito, en lugar del fin? Y sí existe. Existe en Primera de Timoteo, capítulo 1 y versículo 5. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice, pues el propósito ahí es telos. Todo esto ustedes lo pueden verificar en esta concordancia Strong. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. La palabra telos, que se traduce aquí como propósito, o se traduce aquí como propósito, está correcta, porque ahí no tiene sentido que diga, pues, el fin de este mandamiento, que bueno, podría traducirse así de esa manera, pero el propósito cae perfectamente en el contexto de lo que quiere decir el autor. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón, y así que lo han traducido la mayor parte de la Biblia en el castellano. La Reina Valera del 77 dice, el objetivo de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. La Reina Valera del 77, que ustedes también lo pueden verificar. O sea que hay que, en vez de decir el propósito, dice el objetivo, que es la otra traducción alterna o el otro significado alterno que tiene esta palabra. Y bueno, el griego, nosotros no somos expertos en griego. Sabemos que el griego, por poquito que hemos leído del griego, es un idioma muy rico, donde una palabra puede tener diferentes significados, como por ejemplo la palabra genao, que todos nosotros conocemos en la iglesia, por las confusiones que ha creado también la traducción de esa palabra. Así que cuando Pablo dice en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Algunas versiones en inglés dice que haya esta mente que hubo en Cristo Jesús. La entendemos como que es la mente de Cristo que está en la ley, que es un reflejo de su carácter, y que nosotros no podemos tener el mismo sentir si no tenemos la misma ley. Así que, ¿cuál es el fin de la ley? Romanos 10:4, que a lo mejor de ahora en adelante no la vamos a aprender de memoria, tal como sabemos de memoria primera de Juan 3:4 o Romanos 6:23, que el propósito o meta o objetivo de la ley es encaminarnos hacia la mente y hacia el carácter de Cristo. Y eso está perfecto. Nosotros lo podemos entender perfectamente, y que eso fue lo que quiso decir el apóstol Pablo, pero que lamentablemente ha sido tergiversado por las personas que no entienden realmente el valor de la ley. Y este mensaje es para hablar del valor de la ley. ¿Cuál es el valor de la ley? Bueno, como todos nosotros sabemos, esta advertencia de Pedro con relación a los escritos de Pablo, que está en segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 16, dice: los indoctos e inconstantes
tuercen, como también que los inductos en constante tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. O sea que es un proceso de torcer cuando es como realmente como un virus espiritual que entra en las personas y empieza a transformar, a tergiversar, a torcer y da como resultado final que trastorna el entendimiento que nosotros debemos entender de las cosas espirituales y naturalmente nos puede llevar a la muerte. Así que esa es la advertencia que nosotros sabemos que hizo el apóstol Pedro con relación a estas escrituras del apóstol Pablo. Tergiversar, adulterar, torcer un asunto vital como este nos puede llevar a perder la salvación. Es lo que dice el apóstol Pedro. Aquí dice, para su propia perdición. O sea, no es un asunto académico. Es un asunto vital, espiritualmente vital, que si nosotros no nos cuidamos nos puede llevar a la muerte. Así que para cerrar la revisión de esta escritura, Romanos 10:4, ¿cuál es el fin de la ley? ¿Cuál es el fin de la ley? En otras palabras, ¿cuál es la finalidad de la ley? ¿Para qué se hizo la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Qué es lo que está detrás de esa declaración del apóstol Pablo? Bueno, que la ley es la expresión completa de la voluntad de Dios para el hombre, bueno, y para los ángeles también, porque los ángeles, algunos de ellos pecaron, como todos nosotros sabemos. Así que, así es que nosotros vemos la ley. Así que lo ve la iglesia de Dios, y que para nosotros esa escritura es una escritura que no la sabemos de memoria, porque realmente nos gusta más Primera de Juan 3:4, que es a través de la ley que nosotros podemos definir lo que es pecado y como consecuencia lo que es mortal y lo que nos lleva a la vida. Así que ¿cuál es el fin de la ley? En la mente del legislador. Ese es su valor. Así es como se valora. El tiempo no la afecta o la hace obsoleta o la hace que pierda su relevancia. Y eso es lo que quiere decir Salmo 111, versículo 8. Afirmados eternamente y para siempre, hechos en rectitud y verdad. O el Salmo 119, 44. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Así que para nosotros eso no es una escritura que represente ningún problema o para justificar la derogación de la ley o hacer perder que la ley pierda su efectividad. Para nosotros la ley está en vigor. Y eso de que Cristo es el fin de la ley, eso está perfecto. Está perfecto. Es el resultado de las reflexiones del apóstol Pablo, que amaba la ley y que, tratando de profundizar precisamente en la ley, encontró al ser que la hizo. Bueno, y yo creo que con eso podemos ya cerrar este punto de Romanos 10:4, que Cristo es el fin de la ley. Yo creo que sí resultó positivo el que nos hicieran esa pregunta y que, bueno, empezáramos a hacer un estudio más detallado de qué es lo que significa, porque así todos lo tenemos claro. La segunda escritura, la maldición de la ley, que está en Gálatas 3, capítulos 10 al 14, escrita a los Gálatas insensatos, como dice ahí en el capítulo 3. Todos somos insensatos, a menos que Dios no nos dé sabiduría. Y
Vamos a leer aquí esos versículos para tener una noción de qué es lo que estamos hablando, porque hay mucha gente que le da muchísima relevancia a estos versículos que naturalmente fueron escritos también por el apóstol Pablo. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y hace referencia a Habacuc 2:4. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que aquí es de donde sacamos esta escritura, que es una escritura también controversial, y que los que quieren menoscabar el alcance de la ley, o si está en vigor o no está en vigor, utilizan, que se la saben de memoria. Para nosotros no es una escritura, la Iglesia de Dios, que conozcamos de memoria. Tenemos que ir a ver qué es lo que dice y estudiarla, y naturalmente hacer un esfuerzo por entender qué es lo que está consignado aquí, que es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, eso es una escritura que ha generado la pregunta milenaria, podemos decir, que aparece aquí en este documento de la Iglesia, que es la carta L012, la carta L012, que dice, muchas gracias por su pregunta. Si en los capítulos 3 y 4 del libro de Gálatas es abolida la ley. O sea que muchas personas han tratado de proponer o de adelantar la idea de que esas escrituras, esa escritura particular del apóstol Pedro, el apóstol Pablo, perdón, aquí en capítulo 3 y 4 de Gálatas, lo que deja claro es que, de acuerdo a ella, es que la ley está abolida. Y esa es la pregunta que trata de contestar esta carta aquí de nosotros, de la Iglesia de Dios. Dice en Gálatas 3:13, dice que Jesucristo, voy a leer lo que dice la parte de la contestación, porque la contestación es de 2 páginas. En Gálatas 3:13 dice que Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley. Algunos sugieren que la obediencia a la ley es una maldición. Que la obediencia a la ley es una maldición y que este versículo significa que ya no debemos de tratar de guardar los mandamientos. El razonamiento es que Jesucristo guardó los mandamientos y que por lo tanto los cristianos no los tienen que guardar. Bueno, esa es la controversia, ¿no? ¿Es esto acaso cierto? En la última parte del versículo 13 nos aclara que la maldición a la que se refiere es la maldición de Deuteronomio 21, capítulo 21, versículos 22 al 23. La maldición de la pena de muerte. Todos hemos pecado, Romanos 3:23, y hemos estado bajo la pena de muerte, Romanos 6:23. Jesucristo, al pagar nuestra pena, murió en nuestro lugar.
Jesucristo voluntariamente elevó en sí mismo la maldición de nuestros hechos, estuvo clavado desde un madero vertical colgado de un árbol y murió la muerte de un criminal en lugar nuestro. Continúo aquí explicando esta carta. Decir Gálatas 3 y 4 representa evidencia bíblica de que la ley está abolida. Ciertamente la obediencia a la ley no es la maldición de la ley, sino la pena de la paga del pecado debido a la desobediencia a Dios. Jesucristo dijo: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo 19:17. El rey David, bajo la inspiración divina, escribió: fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Salmo 111, versículos 7 y 8. Es patente que la ley de Dios es intencionalmente permanente, pero estaba vigente antes del monte Sinaí, antes de que Dios diera los 10 mandamientos a Israel. ¿Estos estaban vigentes? Para contestar esta pregunta, volvamos al mismo comienzo. El pecado es quebrantar la ley de Dios, y donde no hay ley no puede haber pecado. Primera de Juan 3:4 y Romanos 5:3. Así que, bueno, que ahí continúa explicando que los ángeles pecaron y que eso es indicativo de que la ley estaba en vigor antes del pacto que se hizo con Israel en el monte Sinaí. Así que, bueno, es un tema complicado, y estos versículos que aparecen aquí en el capítulo 3 y 4 de la epístola a los Gálatas es lo que da base a toda esta mala interpretación, que si la ley está maldita. Si la ley está maldita, porque es lo que nosotros vemos ahí. Si está maldita, pues naturalmente no tiene objeto que nosotros nos esforcemos en guardarla. O sea que la maldición de la ley. O sea que para los enemigos de la ley, Gálatas 3 es un buen recurso. ¿Cómo es un buen recurso? Romanos 10:4. Pero, ¿cómo la ley podría ser una maldición si Romanos 7:12, también escrito por el apóstol Pablo, dice que la ley es santa? Es que el mandamiento es santo, justo y bueno. Eso lo leemos en Romanos 7:12, que sí es una escritura muy conocida y citada por nosotros en la iglesia. Así que nosotros entendemos que Gálatas 3 y 4 muestran que la ley tiene una maldición, pero que también tiene una bendición. O sea, como nosotros podemos ir a la fuente, a la Torá, como algunos la conocen, o como los primeros 5 libros de la Biblia, y ahí nosotros vemos, por ejemplo, en Deuteronomio 27, que habla de las maldiciones que trae, no la maldición, sino las maldiciones que trae la desobediencia a la ley. Y en el capítulo 28, Deuteronomio 28, que es una escritura también muy conocida por nosotros y muy citada, empieza a hablar de las bendiciones de la ley, y un poco más adelante, después de dar bastantes instancias de bendiciones que vienen por la obediencia, habla de, hay un pero, dice pero, y entonces empieza a hablar de las maldiciones de la ley. O sea que nosotros, en resumidas cuentas, lo que entendemos es que la ley tiene una bendición por la obediencia y tiene una maldición por la desobediencia. Y que en ese sentido no es que la ley esté maldita. La ley,
como dice el mismo apóstol Pablo en Romanos 7, es santo. Así que eso naturalmente se puede postular una y otra vez, ponerlo de diferentes formas, enfatizarlo de diferentes formas, pero para algunas personas lo dejan neutralizado. O sea, no hace ninguna diferencia. Siguen pensando o sospechando que puede ser también un problema, que la ley, tenemos que cuidarnos de la ley, porque la ley tiene unas maldiciones. Bueno, nosotros sabemos que, o interpretamos que Cristo nos redimió de la maldición de la ley al convertirse él mismo un maldito, al asumir nuestros pecados, y la paga por el pecado, que es la muerte, que es lo que la maldición nos lleva a la paga del pecado, que es la muerte, es que él colgado en un madero, como nosotros vemos ahí en la ley, estaba maldito y que él, como resultado de eso, se echa encima esa maldición, y que es por ese sacrificio que él hace que nosotros podemos ser salvos. Gálatas 3:10 dice: maldito es cualquiera que no guarde todas las cosas escritas en el libro de la ley. Y en ese sentido, aunque uno viole una, ya es maldito de por sí. O sea que todas las personas, todos los seres humanos hemos pecado, y que en ese sentido todos somos malditos, pero es por la desobediencia, no es por la obediencia. Así que Gálatas 3:10 es realmente una cita de Deuteronomio 27:26, que maldito es el que no confirma las palabras de esta ley para hacerlas. O sea, un paso antes de violar la ley es no confirmar las palabras de esta ley. Una persona que no hace la determinación: sí, la ley está en vigor, yo tengo que cumplirla, ya está maldito de por sí. O sea, la maldición no es la ley, sino la pena impuesta por no reconocerla, no guardarla y respetarla. Yo creo que eso es bien reconocible para nosotros en la Iglesia de Dios. Primera de Pedro 2, versículo 24, confirma que cuando Jesús fue crucificado como un criminal, tomó nuestros pecados en el madero para que nosotros, muertos por el pecado, podamos vivir en justicia, como lo expresa el apóstol Pedro. Así que esa escritura de Pedro, de Primera de Pedro 2, versículos 24, interpreta Gálatas 3:13, que nosotros dejamos que las escrituras se interpreten a sí mismas, y no puede haber contradicción entre ellas. Así que esa posición es que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque en efecto la ley tiene una maldición, pero no es que la ley esté maldita. La ley tiene tanto una bendición como una maldición, tema que por lo general muy pocas personas entienden. O sea, ¿qué es la bendición? ¿Qué es la maldición? Y ese es un fin de la ley, o un objetivo de la ley: mostrarnos qué es una bendición y qué es una maldición. O sea, que eso no es que las maldiciones o las bendiciones no vienen por encantamiento. O sea, que las bendiciones y maldiciones están definidas en una ley que son asuntos de causa y efecto, y que no es porque una persona maldiga a otra que la persona va a ser maldita, o que porque una persona bendiga a otra la persona va a ser bendita. Tienen un arraigo legal. La bendición y la maldición tienen un arraigo legal, y ese es el fin de la ley: mostrar, enseñar, diseminar que la maldición y la bendición viene de la ley, está definida en la ley. Puede ser definida con exactitud, no es algo indefinido.
que no sabemos. Yo quisiera ser bendecido, pero no sé cómo. Así que Proverbios 3:33 es un capítulo lleno de luz en este sentido, y que dice: la maldición del Señor está en la casa del impío. La maldición del Señor está en la casa del impío, pero Él bendice la morada de los justos. Ahí tenemos nosotros el origen de la bendición y la maldición. Proverbios 26:2 también nos da una noción de cómo es que trabaja la bendición y la maldición. Dice: gorrión sin rumbo, golondrina que revolotea. Esta es la Reina Valera contemporánea. Gorrión sin rumbo, golondrina que revolotea, eso es la maldición sin causa, pues nunca llega. Y la traducción en lenguaje actual dice: la maldición sin motivo jamás surte efecto. Es como un ave sin rumbo. Así que la bendición y la maldición es un asunto de causa y efecto. Y ninguna de las dos viene por un encantamiento, o por un amuleto, o por una sortija. Es como el caso de los representantes de Balac, que llaman a Balaam, y dice que la escritura que fueron en sus manos llevaban la recompensa de las adivinaciones o de la adivinación, para que Balaam fuera y maldijera a Israel, porque si él lo maldecía, pues iba a ser maldito. Bueno, las cosas no trabajan así. Las cosas no trabajan porque venga alguien, profiera una maldición o una bendición, como nosotros bien sabemos. Es por la obediencia a la ley que viene la bendición, y es por la desobediencia a la ley que viene la maldición, y eso prueba de que está en efecto. Y de que nosotros no podemos hablar de bendición o maldición a menos que no sea en el contexto de que eso está garantizado por una ley que está en vigor, una ley que es eterna, y que no es que la ley esté maldita, compa, o que nosotros estemos malditos porque obedecemos la ley o tratamos de obedecer la ley. Es todo lo contrario, y lejos de ello. Así que ahí nosotros vemos que el fin de la ley, o la finalidad de la ley, es mostrarnos a nosotros con claridad, más allá de toda duda, qué es lo que nos lleva a la bendición y qué es lo que nos lleva a la maldición. En ausencia de la ley, estaríamos en completa ignorancia de cómo lograr el éxito espiritual en nuestras vidas, así como nosotros lo vemos. Bueno, yendo a la tercera escritura y dejando esta escritura de Gálatas 3:13, la escritura esta de Hechos 15 y la conferencia de Jerusalén. Bueno, es un tema que ha estado ahí y que también genera muchas preguntas. ¿Qué es lo que quiere decir la determinación que se hizo por esa conferencia en Jerusalén acerca de si estaba en vigor la circuncisión? Más específicamente aún, si la circuncisión era un requisito necesario para la salvación, porque eso fue lo que los fariseos que habían salido de Jerusalén fueron a decirle a los miembros nuevos de la Iglesia de Dios. La controversia no era si la ley estaba en vigor, la ley en general, quiero decir, o no estaba en vigor. Esa no era la controversia. La controversia es si la circuncisión física estaba en vigor y era un requisito necesario para la salvación. Así fue que ellos lo trataron de impulsar, y entonces el apóstol Pablo dice: un momento, esto no es así. Pero naturalmente comprendiendo que era un asunto complicado, porque el asunto de la circuncisión no es un asunto sencillo, es un asunto complicado. Decidió llevarlo a la iglesia de Jerusalén, naturalmente en parte porque el problema se originaba allá. Las personas que vinieron que empezaron a proponer esta idea venían de allá.
Bueno, uno puede hacer un estudio sobre la circuncisión y hay más de 30 escrituras en la Reina Valera acerca de la palabra circuncisión solamente, aparte de circuncidar y otros verbos que tienen que usan el concepto de la circuncisión. O sea que algunas traducciones de la Biblia hablan del rito de la circuncisión, algunas usan la ceremonia de la circuncisión y otras meramente hablan de la circuncisión. Y en la controversia aquí es si era requerida para la salvación de los gentiles o de hecho de cualquier ser humano. Así que, por ejemplo, Cristo tocó el tema de la circuncisión. En Juan 7:22, Cristo indicó, dice, Moisés os dio la circuncisión. Y entre paréntesis dice, no por ser de Moisés, sino de los padres. Cierra paréntesis. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. En otras palabras, que lo que quiso decir aquí es que la circuncisión no era parte del pacto sinaítico, sino que era parte del pacto que había hecho Abraham, que está indicado en Génesis 17. Y era la señal de ese pacto. La señal del pacto sinaítico es otra, es la que aparece en Éxodo 31, que es la obediencia a mis días de reposo, como dice ahí. No solamente el sábado semanal, sino los sábados anuales, el año sabático y el jubileo. Todos esos 4 sábados son los que representan la señal del pacto sinaítico. Así que aquí en Deuteronomio 36, la ley es clara acerca de que hay una circuncisión del corazón. Porque uno tiende a pensar que, bueno, eso de la circuncisión del corazón, que es lo que está en vigor realmente en este momento y que es lo que es necesario para la salvación. Piensen ustedes que no se aclara para nada en la determinación que hizo la Iglesia de Jerusalén, pero a lo largo de la Biblia se va aclarando y que estaba claro en la ley de que era requerida la circuncisión del corazón. Pero aquí la controversia era si la circuncisión física era requerida para la salvación. Aquí en Deuteronomio 30, versículo 6 dice, y circuncidará el Eterno, tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames al Eterno, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que viváis. O sea, a fin de que viváis, nosotros lo interpretamos a fin de que nosotros podamos obtener la vida eterna. Así que aquí está la determinación de Hechos 15, para ir directo al grano y no extendernos mucho con este tema. Hechos 15, versículos 19 al 20, que viene de Jacobo, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Estas 4 cosas es lo que él menciona aquí en su determinación y que iba, de hecho, se integró en su comunicación escrita. Dice, porque Moisés, versículo siguiente, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Y bueno, uno lee esto y se da de cuenta de dónde surge la controversia, ¿no? Primero, es una declaración muy opaca. Muy opaca porque la controversia precisamente no está incluida en la aclaración de la controversia, no está incluida en la declaración. Aquí no dice nada de la circuncisión. Aunque da a entender que la circuncisión no es requerida para la salvación, porque no lo dice específicamente. O sea, no lo dice, pues por lo tanto uno presume de que no es requerida. Y se apoya 4 cosas
que no estaban o que estaban prohibidas por la ley. Así que la determinación no elimina la ley, sino que dice esto se debe hacer, que es una declaración que entonces deja uno como pensativo, ¿no? Una declaración muy opaca. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que para los gentiles solamente lo que está en vigor de la ley son estas 4 cosas, y que para los israelitas está en vigor toda la ley, incluyendo la circuncisión física. ¿O qué realmente quiere decir esto? Y ahí es donde surge la idea de que la ley puede estar parcialmente en vigor en vez de estar totalmente en vigor. Así que, bueno, no cabe duda de que es sumamente opaca y que crea esta controversia de que la ley, sobre si la ley está en vigor o está parcialmente en vigor. Bueno, para que nosotros podamos concluir de que esta determinación de Hechos 15 pone la ley de Dios parcialmente en vigor, nosotros tenemos que ir a las otras escrituras precisamente del apóstol Pablo, como por ejemplo para dar una de ellas solamente es de 1 Corintios 6, que nosotros la leemos continuamente. 1 Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, los injustos pues son los pecadores. Dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Porque si una cualidad tiene el apóstol Pablo, es que las listas más exhaustivas de la palabra de Dios fueron escritas por él. Cuando habla de la generación del fin, da 19 adjetivos de cómo identificar la generación del fin. Y aquí pues sigue el mismo principio. Pero aquí incluye mandamientos y cosas que no son mandamientos, como por ejemplo borrachos. Y son cosas que nos excluyen del reino de Dios. De modo que la evidencia interna de las escrituras griegas, y más aún los escritos de Pablo, muestran que no puede ser, la determinación de Hechos 15 no puede tomarse como que pone la ley en una posición de que está parcialmente en vigor. Porque estas mismas escrituras dan a entender que si nosotros pensamos así, pues nos excluimos del reino de Dios, porque seríamos injustos, y que los injustos por definición no pueden heredar el reino de Dios, no pueden entrar. Así que, bueno, nosotros tenemos que entender que sí, que esto da lugar a una controversia, y que algunos comentaristas, como por ejemplo Adam Clarke, reconoce con relación al versículo 10, que dice que la ley ha sido un yugo. Es como empieza esta determinación, que la ley ha sido un yugo. Pues ahí está. Que la ley es un yugo que nosotros no podemos sobrellevar. Por lo tanto, no puede estar en vigor, porque Dios sería injusto si nos hace llevar un yugo que no podemos llevar. Dice él en el comentario de Adam Clarke, que ustedes pueden leerlo con relación a este capítulo, él dice: esto no se refiere a la ley moral, que tiene vigencia eterna, sino a la ley ritual, que era excesivamente pesada en cuanto a los múltiples sacrificios, ordenanzas, etc. O sea que él mismo, Adam Clarke, como comentarista, dice: no, eso no puede ser interpretado como que la ley moral, que es los 10 mandamientos. La ley moral es lo que de la ley define justicia. Que esa porción de ninguna manera puede ser interpretada como que no está en vigor en ese momento, en esa determinación. O sea que ustedes pueden cotejar esos comentarios en ese comentario de Adam Clarke. Así que
nosotros tenemos que tener presente que la Biblia está escrita en código. La Biblia está escrita en código, está escrita en parábolas. Hay parábolas que Cristo dio el significado, pero hay parábolas que Cristo no explicó el significado. Por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes. Cristo no explicó esa parábola. Y Cristo no explicó por qué son 10 vírgenes y por qué están divididas en partes iguales. Y por qué cuando una se le acaba el aceite van a las que tienen, a las prudentes, cuando en realidad podían ir donde el que vende el aceite. O sea, todos esos detalles de esa parábola nosotros los conocemos, porque Cristo no es como la parábola del sembrador, que da una explicación detallada. Bueno, pues la palabra de Dios viene en parábolas, viene en visiones, o viene en expresiones proféticas ambiguas de doble aplicación o de múltiples aplicaciones. O sea, que hay veces que nosotros hablamos de que sí, que hay dos cumplimientos. Hay profecías de múltiples cumplimientos. Así que eso naturalmente hace que la palabra de Dios esté escrita en código, y en efecto, esta es una que requiere que nosotros vayamos a todas las escrituras, no solamente a las escrituras del apóstol Pablo, que sí son abundantes en aclarar que esa posición de que Hechos 15, la determinación de Hechos 15, estaba orientada hacia la circuncisión física, era requerida para la salvación, pero no ponía en tela de juicio ninguno de los otros requisitos de la ley, que están confirmados precisamente por el apóstol Pablo, como para darle un solo ejemplo, 1 Corintios 6, 9 indica. Así que como dicen algunas personas que cuando no entienden algo, que dicen, bueno, para mí eso está escrito en griego. O sea, queremos decir que está escrito ahí, pero en un idioma que nosotros no comprendemos, y que la palabra de Dios fue escrita en griego, en este caso lo que llamamos el Nuevo Testamento, y que eso hace que surjan todas estas confusiones, aparte de que naturalmente nosotros hemos recibido la palabra de Dios en un idioma que no es la lengua materna en la que fue escrita, de modo que eso hace que también esté sujeto a este tipo de confusiones, como por ejemplo la palabra telos. Así que Hechos 15 en nada le resta valor a la ley espiritual, que es lo que nosotros entendemos, que la circuncisión física tiene un valor, pero no es que sea un requisito para la salvación, y que la circuncisión espiritual tiene más valor todavía, o sea, que tiene un valor que eso sí que es un requisito para la salvación, que nadie puede entrar al reino de Dios a menos que tenga el corazón circuncidado. Bueno, eso de la circuncisión, como hablamos, es un tema muy complicado y muy profundo. Dice, ¿por qué está esa marca? Porque eso era una marca, eso era una señal del pacto que hizo Dios con Abraham en Génesis 17, y que los descendientes de Abraham tomaban como un signo de identidad, una señal, o como una marca, pero para nosotros la marca realmente no es la marca física, pero fíjense ustedes que esa marca estaba en la parte más íntima del hombre. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues quiere decir que Dios lo que quiere es llevar su ley a la parte más íntima del hombre, que realmente es el corazón y la mente. Allá es donde tiene que llegar. Allá es donde Dios se propone hacer llegar la ley, su ley, para que seamos material de salvación. Así que Hechos 15 no es el fin de la ley, ni de la circuncisión del corazón. Y que la circuncisión del corazón es parte de la ley.
y lo seguirá haciendo, como nosotros vemos en las mismas escrituras del apóstol Pablo, porque en esa declaración de Hechos 15 no queda zanjada de manera directa, explícita, porque yo les digo, hermanos, que la circuncisión física no es requerida para la salvación. Esa declaración no está ahí, pero aparece en los otros escritos de Pablo, a medida que él se comunica con las iglesias griegas de ese entonces. Así que la conclusión es que en esto de la circuncisión tiene relevancia para nuestra salvación, en la medida en que es la circuncisión del corazón, como aparece en Deuteronomio 10 y Deuteronomio 30. Pero, ¿qué con relación a eso de que se abstengan de estas 4 cosas del culto idolátrico donde viven? Bueno, se ha planteado de que esas 4 cosas eran cosas que estaban directamente en el mundo, o sea, estaban extendidas en el mundo gentil en que ellos se movían, y que naturalmente era una prioridad para ellos abstenerse de eso. Y naturalmente que hace referencia también ahí de que a Moisés se le predica todos los sábados en la sinagoga. Y una declaración extraña. Pero ¿cómo va a tomarse eso, esa determinación como que va en contra de la ley, si precisamente está proponiendo o indicando de que para uno ser un estudiante de la ley, buen estudiante de la ley, tiene que está la sinagoga están las sinagogas en las cuales se cubre la ley de Moisés todo el tiempo. Así que eso de ninguna manera quiere decir que los gentiles o los judíos se salvan por la circuncisión física, ni por estas 4 cosas de Hechos 15. Nos salvamos por el sacrificio de Cristo, o sea, que nos redime del pago o de la paga del pecado si perseveramos en todos los aspectos de la ley que definen la justicia. Porque Cristo fue claro al decir que pues, si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, es decir, que ellos tenían una justicia, no entrarán no entraremos en el reino de Dios. Quiere decir que somos salvos por gracia, porque fíjense ustedes que es por la gracia que el mundo ha tratado de desgraciar la ley. Bueno, pero si no hubiese sido por la gracia, ellos hubiesen buscado cualquier otro argumento para tratar de destronarla y tratar de desacreditarla y tratar de menospreciarla, que no es el camino para la salvación, según nosotros entendemos. Y no es el camino para la bendición, según nosotros entendemos. Así que quiere decir que nosotros somos salvos por gracia, pero también se requiere una justicia dicho por Cristo mismo, que se requiere una justicia y que en ese caso es dada por Cristo mismo, que es lo que nosotros entendemos, que nadie puede producir frutos de justicia a menos que el Espíritu de Dios y Dios, el Padre y el Hijo estén morando en cada uno de nosotros. Así que el fin o el propósito de la ley es definir esa justicia. Mateo 23:23, una escritura que nosotros usamos para sostener que el diezmo está en vigor. Personas que llaman y dicen, bueno, el diezmo está en vigor. Nosotros usamos Mateo 23:23 para contestarle de que sí, que está en vigor, pero fíjense en una declaración que va más allá de eso y que deja claro que la ley de Dios está en vigor. Dice que es necesario diezmar, pero que no debemos dejar lo más importante de la ley. ¿Y qué es lo más importante de la ley? De acuerdo a Cristo, el legislador, la justicia, la fe y la misericordia. Pero ¿y cómo es posible que la ley tenga fe? Nadie habla de eso.
Porque la ley tiene justicia, pues obviamente. Por definición, una ley es para establecer lo bueno y lo malo. Pero dice que añade dos elementos adicionales que para nosotros y para el mundo deberían ser chocantes. Dice, pero ¿cómo que la ley tiene fe? Bueno, como dice Romanos 3:28 al 31. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Luego por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Así que hay unas escrituras que ponen de relieve lo mismo que dijo Cristo, en este caso del apóstol Pablo, que ponen de relieve la relación que hay entre la fe y la ley, que no son opuestas, porque Cristo dijo que los tres elementos principales de la ley eran la justicia, que es la definición de lo que es bueno y lo que es malo, lo que es bendición y lo que es maldición, y la misericordia, que es el amor. La ley es amor, porque Cristo mismo lo resumió así, y la fe. ¿Dónde está la fe en la ley? Bueno, cuando Dios les dice a ellos que después del pacto sinaítico que tienen que ir y luchar por la tierra, ellos no tuvieron fe, o sea, ellos tuvieron temor. De modo que ahí la ley requiere que nosotros demos unos pasos que por definición son pasos de fe. Y eso está en la ley. Así que eso nos da una idea de que este capítulo de Hechos 15, la determinación que hubo de la conferencia de Jerusalén, naturalmente ellos enviaron representantes para que explicaran todo esto en detalle, pero la manera en que está expresado, la manera opaca en que está expresado todo el asunto, lo que ha generado es esta confusión de si la ley está en vigor parcialmente o que no tiene tanta relevancia, que lo que importa es la fe, que lo que importa es la gracia, en lugar de el aspecto de la justicia de la ley. Así que, bueno, ¿cuál es el fin de la ley? ¿Cuál es su valor? Nos falta una escritura, la escritura de Romanos 3, 19, 20, dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuál es el fin de la ley? Mostrar conocimiento. Impartir conocimiento. ¿Conocimiento acerca de qué? Acerca del pecado, de lo que es bueno y lo que es malo, de lo que es bendición y lo que es maldición. ¿Y cuál es su valor? Bueno, que ese conocimiento, cuando nosotros lo recibimos y lo atesoramos en nuestra mente y en nuestro corazón, que es la circuncisión del corazón, se convierte en sabiduría y entendimiento. Como dice Proverbios 3, capítulo que da mucha luz con relación a eso. Proverbios 3, versículo 1 al 3 dice: no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. O sea que los mandamientos tienen que ser guardados en el corazón, de acuerdo a Proverbios 3. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. La misericordia, que ya nosotros vimos que es un elemento fundamental de la ley, y la verdad, pues claro, el conocimiento es verdad. Cuando hablamos de conocimiento estamos hablando de la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Así que nosotros vemos cómo todas estas escrituras forman un tapiz en el cual nosotros vemos una y otra vez que la ley es esencial, que la ley está en vigor y que sin la ley nosotros no tendríamos el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, de lo que es bendición y lo que es maldición,
y de lo que nos lleva a la vida eterna o nos lleva a la muerte eterna. El conocimiento de la ley, lo que vemos aquí, cuando se atesora en el corazón, se convierte en sabiduría. Y cuando llega a la mente, se convierte en entendimiento. De lo contrario, sigue siendo mero conocimiento. Entre los dones del Espíritu, que aparecen en 1 Corintios 12, nos dice conocimiento. Que Dios nos da conocimiento. Ahí lo que dice es que Dios nos da sabiduría e entendimiento. El Espíritu de Dios nos da sabiduría y entendimiento. Los dones principales del Espíritu Santo, de acuerdo a esa escritura de 1 Corintios 12. Así que podríamos preguntarnos, ¿puede haber sabiduría y entendimiento sin la ley? Pregúntese usted eso. ¿Puede haber sabiduría y entendimiento sin la ley? Bueno, no de acuerdo a la misma ley que dice en Deuteronomio 4, versículos 5 y 6. Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como el Señor tu Dios me mandó. Guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales verán estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. O sea que el conocimiento, cuando se atesora en la parte más íntima del hombre y de la mujer, del ser humano, es cuando se convierte en sabiduría e entendimiento, y nadie, por definición, puede entrar al reino de Dios, a la familia de Dios, siendo necio. Tiene que, por necesidad, ser sabio y entendido, algo que nosotros vemos en la parábola de las 10 vírgenes. Así que, ¿cuál es el fin de la ley? Bueno, darnos conocimiento del pecado, de la maldición y la bendición, del bien y del mal, de la verdad, de la misericordia, de la justicia. Y hay veces que uno se encuentra con alguien a lo largo del camino y que le pregunta, pero ¿qué es lo que está en vigor de la ley? ¿Qué no está en vigor de la ley? Y tienen esa duda en su mente. Bueno, a lo mejor yo no tengo claro, eso está ambiguo para mí. ¿Qué es lo que está en vigor y qué es lo que no está en vigor? Bueno, ¿cuál es el valor de la ley? Establece todo lo que es justicia. Si algo de la ley establece algo que es la justicia, eso está en vigor. Y eso está en vigor ahora, ha estado en vigor desde el principio, está en vigor ahora y estará en vigor por toda la eternidad, porque ese es el rol de la ley. Establecer todo lo que es verdad. ¿Quién es el Dios verdadero? ¿Cómo es que hay que adorarlo? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en todos los aspectos de nuestra vida? Adorar ese verdadero Dios. Se muestra cuál es el verdadero Dios en la ley. Establecer todo lo que es misericordia. Si tiene elementos de misericordia, está en vigor. Si tiene elementos de justicia, está en vigor. Y si tiene elementos de fe, está en vigor. Y estará en vigor siempre, porque esos son los 3 elementos principales dichos por Cristo de la ley. Así que eso es una contestación amplia, pero es lo que dice el Cristo, ¿no? ¿Cuál es el valor de la ley? ¿Cuál es el fin de la ley? Definir toda la voluntad de Dios para el hombre. Toda la voluntad de Dios para el hombre. ¿Qué es lo que está en vigor de la ley? Lo más importante de ella, la justicia, la misericordia, la fe. Eso ha estado en vigor siempre, aun cuando el hombre no existía. Y está en vigor ahora y estará en vigor siempre. Es la definición de las cosas fundamentales de la creación de Dios, la justicia. Como dice ese Salmo 89,
bueno, que la justicia y el juicio son el cimiento de su trono, y que la verdad y la misericordia es lo que va delante de su rostro. De modo que eso es la ley, y eso es perdurable. De hecho, no solamente perdurable, es eterno, es lo que nosotros entendemos. Y que la justicia divina no puede ser temporera. No puede ser temporera. Así que, ¿cuál es el valor de la ley? ¿Cómo valorar la ley? Esa es la controversia, ese es el elemento fundamental cuando nosotros estudiamos la Biblia y de nosotros como cristianos. ¿Desaparecerá finalmente? Algunas personas dicen que ya no está en vigor, como decía un compañero de trabajo hace muchos años atrás, que yo le decía que los 10 mandamientos eran la ley de Dios, y él dice, no, eso no es una ley, eso son principios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Bueno, dice en Isaías 2:9, Isaías 2:3, porque de Sion saldrá la ley. ¿Qué ley es esa? ¿Son principios o es la ley? No, es la ley con todos sus dientes, toda su extensión y sus penalidades. Que de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios, cuando allí esté el rey. Porque el rey necesita una ley. Todo gobierno necesita una ley, no principio. Y en Isaías 51:4, que es una escritura que nosotros no conocemos tanto, ni citamos tanto, dice, estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Y mi justicia para luz de los pueblos. Pero si está eliminada, ¿cómo podría salir? Y Habacuc 2:14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Eterno, como las aguas cubren el mar. Ese conocimiento es el conocimiento que da la ley. Así que para nosotros está claro que para los detractores de la ley, ese conocimiento es todo menos la ley. Pero para la iglesia de Dios es la ley, con todos sus atributos, en todo su esplendor, justicia, misericordia y fe. Mateo 23:23. Y fíjense ustedes que Moisés, al terminar su trayectoria y despedirse de Israel, en Deuteronomio 29:4, dio la clave de todo este asunto. Dice, pero hasta hoy, después de haber caminado 40 años por el desierto, pero hasta hoy el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. La Reina Valera contemporánea dice, pero hasta hoy el Señor no les ha dado la capacidad de entender, ni de ver, ni de oír. La palabra de Dios para todos dice, pero hasta hoy el Señor no les ha dado una mente que entienda, ojos que entiendan lo que ven, ni oídos que entiendan lo que oyen. Y nosotros sabemos que en Hebreos se menciona lo que Dios se propone hacer en su reino. Hebreos 8:6 y Hebreos 10:16 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, pero la misma ley. Versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre mi corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Bueno, una escritura que es muy conocida por nosotros. Bueno, yo creo que ya podemos llegar a la conclusión del asunto y podemos hacernos la pregunta con la cual empezamos. ¿Cuál es el fin de la ley? El fin de la ley es el título de este mensaje. ¿Cuál es su valor? Bueno,
el mundo, por la gracia, ha desgraciado o ha intentado desgraciar la ley, pero la ley de Dios sigue brillando. Y naturalmente cuando llegue el Rey de Reyes, será la ley que será utilizada y el mundo podrá comprender esto. Y la gente no se quedará neutralizada cuando Él le explique todos estos conceptos y otros que naturalmente nosotros no podemos expresar como lo podría expresar Él. En Romanos 10:4 nos muestra la mente y el carácter de Cristo. Nos da a entender que el fin de la ley, que el propósito de la ley es mostrarnos la mente y el carácter de Cristo y por consiguiente del Padre. Es encaminarnos hacia Cristo, la mente del legislador. Ese es el fin de la ley, si nosotros profundizamos en Romanos 10:4. Y que en Gálatas 3 es mostrarnos la bendición y la maldición, y que ambas son legales, ambas son de arraigo legal, y así, al mostrarnos eso, es estimularnos a las buenas obras. Y Romanos 3, 19, 20 es mostrarnos el conocimiento del pecado, la verdad espiritual, sin la cual somos ciegos, porque la Escritura dice que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de sus súbditos para que sean necios en lugar de sabios y entendidos. Y Hechos 15 y Mateo 23, 23 muestran también el final de la ley, mostrarnos todo lo que constituye justicia, justicia eterna. Si hay un precepto, aunque sea pequeño, si contiene justicia, está y estará en vigor. Si tiene fe, está y estará en vigor. Si tiene misericordia, está y estará en vigor. Así que, en conclusión, la ley tiene mucho más méritos de los que el mundo reconoce. Para el mundo puede ser temporero, puede ser una maldición, pero para la Iglesia de Dios es y será una maravilla. Dios nos ayude a valorarla como tal.